Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de Derecho de la UBA. Vamos a estar hasta las 21 horas acompañándolos. Desde ya le mandamos un beso gigante a Juli, que tuvo un inconveniente, no pudo venir. Así que vamos a hacer el mejor programa posible. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatos, a Isabel Gestoso, en la operación a Jorge Gómez, en la coordinación general a Clara Sirven. Bueno, para los ansiosos que quieren saber qué vamos a hablar hoy, tenemos un invitado súper especial que ya lo vamos a estar presentando y que tiene que ver con un tema que siempre tiene vigencia en nuestro país y diría también a nivel mundial, como es el sistema penitenciario y todo lo que se deriva a partir de ello. Es muy importante en estos casos estar atentos y hablar con alguien que sabe, que la verdad que creo que es uno de los mejores que explica esta problemática y que bueno, y que ahora también cuenta con la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas. Así que quédense que hasta las 21 vamos a tener un rato largo para hablar. Ya igual vamos a anticipar a quién tenemos acá sentado, a Leandro Alperín. Así que un lujazo tenerlo acá. Esto es Derecho a Fondo y así arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Ya tenemos sentado en los estudios de Radio UBA a Leandro Alperín. Él es docente universitario en las materias de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Fue director del programa de Educación en las Cárceles de la UBA. Ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR Evolución. Subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios del Gobierno porteño. ¿Cómo estás, Leandro? Te saludo formalmente. Buenas noches. Como estaba bien la música, te digo. Podrían poner algo de fondo suave, así como para mantener la charla arriba. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, estamos ante un rockero fanático de Ferro. Eso sí. Y bueno, y muy involucrado también con todo lo que tiene que ver con políticas públicas ahora en relación al sistema penitenciario. Sí, estoy medio mal de la cabeza, evidentemente. Porque sí, desde hace mucho. No solo ahora, desde los 18 años que entré por primera vez a Devoto en una visita que hice con el CBC, que me dedico a las políticas públicas en contextos de encierro. Lo vi desde distintos lugares. Menos preso estuve en todos los lugares, creo, ¿no? Vinculados al sistema penitenciario. Y ahora tengo el desafío de liderar desde la ciudad de Buenos Aires la producción de un acuerdo que genere el sistema penitenciario de la ciudad, que no está. Hay que crearlo. Así que es un problema que la ciudad tiene, también es una oportunidad. Y voy a intentar que la ciudad pueda aprovechar esa oportunidad. ¿Y qué cambió desde la primera vez que fuiste a Devoto a los 18 años a lo que es ahora? Yo creo que soy de lo que menos cambió. Te digo la verdad, todo el mundo cambió. Nada, imagínate cuando fui, mi mamá no tenía teléfono fijo. O sea, una casa con teléfono fijo valía una fortuna y ahora está el ChatGPT. Entonces, el mundo cambió. La cárcel no cambió, ¿no? Sigue siendo igual, sigue tratando por igual a los que recibe y sigue produciendo el resultado que le devuelve a la sociedad. La cárcel sigue siendo un fracaso conocido. En los mismos lugares van los mismos y el resultado es prácticamente el mismo. Ok. Y... Te maté con eso, o sea, ¿qué te No, ¿qué te pasó? a ver... Se quedó pensando, ¿viste? O sea... Leandro siempre es una persona súper interesante para escuchar y siempre te deja reflexionando, así que por eso es un gusto tenerte acá en el programa, Leandro, más que viniste engripado y todo, sí. Viniste igual, así que recontra agradecemos. ¿Y cómo empezó a calar, digamos, en vos la cuestión de que había que involucrarse en el sistema penitenciario? Desde esa primera visita de Devoto, ¿cómo fue el recorrido para decir, bueno, me vuelco de lleno a esto? Creo que incide en varias cosas, ¿no? En primer lugar, no es lo único que hago en materia de políticas públicas. Soy un militante político, soy un militante partidario, soy un militante universitario, soy un militante social y soy un militante en favor de los derechos humanos y desde siempre, ¿no? Entonces, ese es un lugar más
en donde uno puede hacer cosas. Ese es un lugar más en donde el Estado hace las cosas mal y un militante político intenta transformar el Estado haciendo las cosas lo mejor que puede cuando tiene una respuesta y cuando ve un problema. Y al mismo tiempo, cuando hay determinados problemas que por mis características, cuando me los encuentro, tengo la necesidad de intentar resolverlos. Y no encuentro paz hasta no lograrlo, ¿no? Y eso creo que me pasó con la cárcel y todavía no encontré esa paz. Llevo muchas décadas intentando hacer algo mejor con esos lugares y mi formación está vinculada a eso. Y al mismo tiempo las casualidades, ¿no? Cuando empecé a conocer este mundo de la cárcel, también era un militante universitario en la Franja Morada, y como que además de ser un militante político en una facultad, uno tiene que ser un estudiante, un buen estudiante. Para nosotros ser un buen militante era ser un buen estudiante también, era saber, era ser un ejemplo para sus pares, ¿no? En los cursos. Y bueno, a mí lo que me gustaba era el derecho penal, el derecho penitenciario, y en mi agrupación, en la Franja, no había nadie que se dedique a eso, y me dediqué yo a eso desde la agrupación también, y eso me brindó la oportunidad de vincularme con académicos muy importantes, con los que coincido algunos y con otros con los que no, pero con todos me formé, y con una generación que a mi criterio es brillante, ¿no? Y que mira un derecho penal mucho más humano, mira un derecho mucho más humano, ¿no? Entonces, todo eso generó un escenario que fue consolidando mi identidad académica vinculada también a las políticas penitenciarias, ¿no? Pero me parece que he hecho mucho más, pero sí, eso, y también fruto de algunas derrotas y frustraciones, ¿no? Entonces la vida como que a veces tenés oportunidades y a veces no te queda otra. Así que la política penitenciaria es un combo de mi vida en mi vida. Lo elegí y también a veces no me queda otra. Me gustaría empezar con definiciones. Nombraste los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Qué no son, no, los derechos humanos? Derechos humanos son aquellas virtudes con las que venimos al mundo sin importar quiénes seamos, y que el Estado tiene la obligación de procurar elevar su estándar de manera permanente, mejorar su calidad, convertirlos en más robustos. Son aquellos derechos que son esenciales para que podamos ser verdaderamente libres a la hora de decidir qué tipo de vida queremos vivir, ¿no? Esos son los derechos humanos, son aquellas cuestiones básicas que vienen con nosotros y que no las podemos ceder ni aunque querramos, y que para limitarlas, porque ningún derecho es absoluto, solo puede haber un conflicto con derecho de igual jerarquía, y que ese conflicto no se puede saldar previamente, hay que analizarlo según el caso, ¿no? Y que además tenemos la obligación de proteger no solamente en nuestro circuito, sino que tenemos una obligación de proteger a todas las personas que habitan la humanidad, de que no se le vulneren esos derechos. Bien, dijiste para que podamos ser libres, y me quiero meter de lleno ya en el tema de las cárceles, no sin antes definir lo que es un delito, ¿no? Bueno, delito precisamente es lo que el Poder Legislativo define que es, ¿no? En principio nosotros vivimos en una sociedad que tiene innumerable cantidad de conflictos, y esos conflictos acordamos no resolverlos mayoritariamente entre nosotros. O sea, en determinado tipo de conflictos acordamos que hay un sistema de reglas y un arbitraje que resuelve quién tiene la verdad relativa, la verdad que vamos a acordar aceptar en relación a ese conflicto, y una reparación, una sanción, una respuesta para quien fue autor de haberlo producido con el objetivo de reparar a la víctima. Nuestro ordenamiento jurídico tiene distintos conflictos, y a su vez los conflictos tienen distinta intensidad. A mayor intensidad la respuesta va incrementándose también en agresividad. Pero hay un determinado tipo de conflictos que la sociedad ha resuelto, que no son solamente entre las partes, entre el agresor y el agredido, que hay determinados conflictos que vulneran, lastiman, hieren el acuerdo colectivo, que nos agreden a todos como sociedad. A esos conflictos los calificamos con un nombre diferente y también tienen una respuesta diferente. Esos conflictos se llaman delitos. Y la respuesta, a diferencia de
del resto de los conflictos que tiene nuestro ordenamiento jurídico, es la más gravosa. Es la respuesta más grave que le podemos aplicar a una persona en democracia, es restringirle su libertad, y eso tiene que ver porque el conflicto también es mucho más grave, y la acusación no es solamente de la víctima, a veces ni siquiera importa que la víctima acuse, bueno, la modernidad viene incorporándola en un rol mucho más democrático, pero de cualquier forma, impulse o no, la sociedad tiene la obligación de buscar la justicia, de buscar la verdad relativa. Y entre ese acuerdo de que la agresión no es solamente para con la víctima y en esa diferenciación que la respuesta es la más gravosa que podemos tener, el delito tiene sus características especiales. Ahora, claro, con el correr del tiempo y las más de 900 reformas que ha tenido el Código Penal en este tiempo, delitos hoy ya son cualquier cosa, ¿viste? Son conductas graves que todos vamos a acordar que merecen una respuesta diferente, y también es andar fumando un porro por la calle, que todos vamos a acordar que puede estar bien o mal, pero que no merece la prisión. Bien, entonces el delito en definitiva es una categoría política y lo que hoy es delito, mañana podría no serlo. De hecho lo es. ¿No? Bueno. Sí, claro. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Sí? ¿Vos? Sí. Sí. Delito es lo que el legislador diga que es. De hecho, hoy, fíjate, hay países donde algunas cosas son delitos y otras no. Bueno, el mismo caso, el que te acabo de mencionar, fumar un porro, te tomás el buquebús y es legal. O ser gay. Te tomás un avión y en algunos lugares es delito, vas a prisión. Entonces, llevado no solo a cuestiones más leves, como pueden ser contravenciones o delitos, en donde, viste, hay cuestiones difusas, porque en todos los casos pareciera ser mal, hay cosas que en algunas sociedades no se repudian, no hay un desacuerdo. De hecho, se toleran o se garantizan, se protegen determinados derechos. Y lo que en algunos lugares es derecho, en otros lados es delito. Bueno, este mundo está cada vez más loco, pero delito es lo que el legislador diga que es. Lamentablemente. ¿Y cuáles son los delitos más comunes, digamos, o más representativos de las personas que terminan en una prisión? Bueno, una cosa son cuáles son los delitos que más frecuentemente ocurren, y otra cosa son los delitos que más frecuente envían a las personas a prisión, ¿no? En la cárcel no están todos los que cometen delitos. En las cárceles están los que el sistema penal encuentra, selecciona por determinados motivos y castiga con la prisión. De hecho, no todas las personas que tienen un castigo, una condena por haber cometido un delito van a la prisión. A la prisión van excepciones. No es regla la prisión para los que cometen delitos. En primer lugar, porque nuestro sistema judicial no suele agarrar a nadie. La mayoría de los que cometen delitos permanecen impunes. En segundo lugar, porque dentro de los que el sistema penal encuentra, bueno, la mayoría no tiene una condena de cumplimiento efectiva de prisión. Y en tercer lugar, sí, encontramos este grupo de personas que en nuestro país superan las 100.000 y que tienen determinadas características comunes en cuanto a los delitos que cometen, y los delitos contra la propiedad se llevan la primera mención lejos, ¿no? Robo, etc. Bueno, todo lo que sea quedarse con lo ajeno sin autorización va primero. Drogas, en los últimos años ha crecido muchísimo, fundamentalmente venta al menudeo, es lo que más hay, ¿no? No hay mucho gran narco preso, pero sí mucho vendedor, mucha mulita, mucho de la cadena intermedia. Los delitos de género han aumentado muchísimo, pero muchísimo en estos últimos años, y hoy son la tercera mención, y en algunos sistemas son segunda, y los delitos contra la vida y contra el honor vienen ahí atrás, ¿no? Bueno, contra el honor y los de género muchas veces son los mismos. Estamos conversando con Leandro Alperín, abogado especializado en contextos de encierro y prevención del delito. Él se dedica a la educación en cárceles, a las políticas penitenciarias. Eso me gusta, no me dedico, me gusta la educación en cárceles, que no es la ejerzo, pero no, en este momento no me dedico a la educación en cárceles, pero es mi pasión principal, es dar clases, y dentro de dar clases en la cárcel, pero no es un ejercicio solo profesional, es más, no ejerzo eso, es como algo, una pulsión que no podría parar y dar clases ahí. Es algo que disfrutás. No sé si lo disfruto, pero viste cuando vos haces algo y tenés que ir, aunque la pases mal o aunque la pases bien, bueno, para mí dar clases ahí produce un efecto en la gente, dar clases, en los lugares donde el Estado en general muestra otra cara,
Y genera tanto beneficio para la comunidad que para mí es inexplicable que no lo usemos todavía más, ¿no? Creo que la UBA cumple un rol fundamental a la hora de difundir lo que hacemos en todos lados, no solo con el programa UBA 22, ¿no? Con extensión, lo que hace odontología, el patrocinio jurídico nuestro en la facultad, las consultorías o los análisis de lo que la sociedad está viendo que hace la facultad de psicología, lo que hace veterinaria. Bueno, la UBA es sociedad, pero en este tema el rol de la UBA de difundir el valor de la educación, no solo en contextos de encierro, porque lo que la UBA muestra en contextos de encierro es el valor de la educación, en cualquier lugar. Lo que cambia cualquier contexto dado, cualquier ecosistema, inclusive el de una subcultura criminal, la incidencia de la educación pública y democrática es revolucionario, ¿no? Lo que la UBA sigue haciendo aún hoy en las peores condiciones, con reticencias, con trabas, en los contextos de encierro es increíble, y los que lo conocemos, los que tenemos el honor de ser parte de una u otra forma, no lo hacemos, ¿viste? Es difícil que no haya algo más, que no le pongamos algo más a eso. ¿Y qué te encontrás cuando vas a dar clases a las cárceles? Lo primero que encuentro son a trabajadores que lo hacen en malas condiciones, que están en malas condiciones llevando adelante su trabajo y que se les complica. Eso es lo primero que voy viendo, ¿viste? A medida que voy pasando. Me encuentro con gente hace muchos años haciendo lo mismo, con muchas caras tristes, sin oportunidades, que tienen que aceptar un sistema de prebendas extraño para el común, con reglas que no podríamos comprender sin estar en esos lugares, pero que con el tiempo vas entendiendo que cuando entras son las que hay, y a medida que voy cruzando rejas, como que las caras son más tensas y los trabajadores están en peores condiciones, y llega un momento en el que me encuentro, además de trabajadores, a estudiantes, y en ese momento como que el clima cambia, como que el olor cambia. La cárcel tiene un olor muy raro, ¿viste? Como una mezcla de cementerio con hospital, que vos vas sintiendo a medida que vas caminando. Y yo voy a la cárcel por muchos temas, y ese es el olor permanente. No importa por dónde andes, y las caras también son más o menos iguales, transites por donde transites. Lo que cambia es la vestimenta. Pero las actitudes, las conductas, los miedos son parecidos, ¿viste? Pero cuando entras al CUD, no, te cambia, o sea, el olor vuelve a ser el de la libertad, las caras están menos rígidas, las de los que trabajan y las de los que estudian, ¿no? Como que es otra cosa, y sentís eso. Es difícil no sentirlo, ¿viste? Uno en general piensa las cosas, no las siente. Bueno, cuando entras al CUT sentís libertad. Y eso es un valor que lo logra la UBA, lo logra la UBA. No nos comemos ningún viaje raro, no es que creemos que la gente de ahí sale y no delinque más, no pasa eso, sino que lo que distribuimos son herramientas de manera libremente. El que quiere se las apropia, y el que no quiere las deja pasar. El que las deja pasar, bueno, nada, seguirá con su vida y la sociedad hará lo suyo, pero el que se las apropia sí es mucho más libre. Y en general, cuando vos tenés más herramientas y tenés más amplitud para elegir cómo ser libre, el camino suele ser menos disruptivo con la sociedad, con el resto. Y cuando vos ves ese efecto, ¿no? Ahí mismo, a veces lo empezás a ver ahí mismo, pero muchas veces lo ves tiempo más tarde, en la calle, de casualidad, de manera fortuita, o no, porque te busca. Ese aire, ese olor a libertad, ese sentimiento que no es pensamiento, lo volvés a sentir y te queda. Entonces, como que es un mundo que te va atrapando si no estás bien de la cabeza. Claro, pensaba, no haciendo un poco la comparativa, por ahí un estudiante que termina la secundaria, entra a la universidad y es como que ahí empieza a entender el derecho, porque el derecho de alguna manera sirve para entender cómo se organiza una sociedad, y por ahí quien estudia desde la cárcel es como que entendió a las patadas cómo funciona el sistema, por lo menos una parte muy específica del sistema, y de repente busca legitimar o tener el trasfondo de
cómo es el funcionamiento de eso, no es por ahí el camino inverso. Por eso preguntaba cómo es tu experiencia por ahí, dando clases en la UBA y cuando la UBA se mete en las cárceles. Trato de ser lo más parecido en los dos lugares, intento hacer lo mismo. De hecho, lo hablo mucho con mis alumnos en contextos de encierro, porque también tienden a confundir, ¿viste? Si vos vas a militar, si vos vas a bancar los presos que estudien. Yo no voy a militar a la cárcel. Yo cuando voy a dar clases, voy a dar clases. Y nosotros somos UBA, acreditamos prestigio. Entonces, es muy fuerte el impacto en ellos, que no hay contemplaciones por su lugar, ni para bien ni para mal. Ni les voy a exigir más por lo que hicieron, ni les voy a tener contemplación por de dónde vienen. Tienen que saber para probar, porque somos una comunidad que la sociedad reconoce como usina de prestigio individual y progreso colectivo. Entonces, es fuerte ver el cambio en algunas personas, no en todos, por supuesto, ¿no? Pero cómo van comprometiéndose con ese espíritu colectivo, cómo van dejando, por lo menos en esas 2 horas, de ser presos para ser estudiantes universitarios, aún en el mismo lugar. Y también eso lo veo en el CBC. Yo recibo todos los años pibes de 18 años, todos los años, o de 19, todos los años pibes que salen del colegio y que creen que la joda sigue, ¿no? Y que van a pasar de materia porque sus compañeros van a pasar con ellos. Y tampoco es así. En el CBC también acreditamos prestigio en el medio libre, en la calle. Ser abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nada, es un orgullo, ¿no? Somos la mejor facultad de Derecho que tiene el país y yo estoy feliz de ser parte de esa comunidad. Y yo siento la responsabilidad cuando dicen, ¿de qué facultad de Derecho sos? De la UBA. Sí. Bueno, somos nosotros los que construimos eso. Y tenemos la responsabilidad que siga siendo así. Entonces, ningún alumno mío de ningún lugar va a decir que le bajamos la calidad por sus especiales características. Todo lo contrario. Y cuando vos incorporás ese orgullo, sos parte, te vaya bien en la materia o no, porque tengo muchos recursantes, aprobar te da orgullo. Porque aprobaste tu materia de la UBA, ¿me entendés? O sea, sos parte, sos uno de los que va avanzando en esa carrera, que es re difícil. Muchísimos no llegan al final. Es una carrera con muchos obstáculos, y los obstáculos son de distintas formas. La tarea de los docentes es colaborar para hacer más evitables esos obstáculos. Y esa carrera de obstáculos hasta el final, en la cárcel a veces es mucho más compleja por otros motivos, que no tienen que ver con la capacidad o con el docente, si tiene que ver con el sistema. Ahí hay una diferencia con mis alumnos en el medio libre, pero también en el medio libre a veces hay problemas que no tienen que ver con la calidad y también intervenimos en eso. Eso es la UBA, una mirada más amplia que dar clases, ¿viste? No somos un enseñadero, somos una universidad. Te consulto, Leandro, entre las personas que se encuentran... Me gusta ser UBA. Bien, sí. Lo llevas con orgullo. Sí, casi con un buzo de derecho UBA, pero me pareció mucho. Era mucho, ¿no? Era mucho, sí, era mucho. Vamos a conseguirle un buzo a Leandro. Sí. Las personas que están privadas de su libertad y toman las clases de derecho, digamos, deciden estudiar derecho dentro de la facultad, ¿cómo son vistos dentro del resto de las personas que están privadas de su libertad? ¿Es algo que los destaca por sobre ellos? ¿Cómo se percibe? ¿Qué? Entre los propios presos, uno que estudia con respecto por ahí al resto que no elige ese camino. Son referentes positivos, ¿no? Son referentes positivos. Nuestros estudiantes contagian. Lo mismo que te pasa en el medio libre, pasa en una cárcel, ¿no? Cuando vos ves a alguien que con el estudio progresa, bueno, querés progresar. En la cárcel pasa lo mismo. La existencia del centro universitario en el corazón de un penal de máxima seguridad transformó ese penal en varios sentidos. Y esa actividad de difusión per se que tiene la existencia del CUD en Devoto ha hecho que muchos otros presos terminen el primario, terminen el secundario, con el objetivo de llegar a la universidad que está ahí, a un paso más. Bueno, ese paso por ahí son 2-3 años estudiando. Entonces es un estímulo muy importante el de los estudiantes que van al CUD y vuelven a sus pabellones. Un estímulo positivo. La cárcel es un lugar lleno de estímulos, de todo tipo y color y horario,
y razones que te llevan a aceptarlo o no. Hay estímulos de los buenos y hay estímulos de los malos. Todo el tiempo vos elegís. Una vez más, ¿no? Para ser libre tenés que tener opciones. Entonces, la UBA sembró en Devoto un estímulo más. Que quienes están ahí pueden optar por elegirlo o no. Bueno, claro, también es cierto que a veces elegir la UBA en la cárcel te convierte en peligroso, ¿no? Que es más fácil ser un preso violento, dedicarte al chipún, a limar una faca todo el día, o que querer ir a estudiar a la UBA. Pero bueno, ese es el sistema que sigue atrasando y que desde 1900 a 2020 no le metió ningún cambio serio, ¿no? ¿Cómo es un día en la cárcel? Un día muerto. Se murió. No existe. No pasa nada. Es una pena. Es una pena legal. Eso es un día en la cárcel. En general atrasás, porque la cárcel hace cosas malas con la gente que aceptamos, ¿no? Porque hicieron daño. Entonces les hacemos un daño legal. Pero ese es un día en la cárcel. Un día en el que le hacemos daño. Porque decidimos hacerle daño a otros que hicieron daño. Wow, uno lo escucha y es fuerte escucharlo de esa manera. Es como decir, la manera para paliar un daño es otro daño de otras características, ¿no? Porque... ¿Y no es eso? Si le quitas la libertad a alguien, ¿qué lo estás recompensando? No, claramente no. Uno estudiaba en su momento en Derecho Penal las funciones de la pena. Y bueno, ¿y cuáles tiene? La retribución, la prevención general y la prevención positiva. La retribución es un daño. Y además, en algún punto, por suerte existe. Porque antes de eso nos agarramos entre nosotros dos. Y la sociedad no está preparada para resolver, para que cada uno se la agarre con el otro. Yo no tengo ganas de andar saldando mis conflictos a ver quién es más fuerte. Bueno, si me ves, no voy a ser ante muchos el más fuerte. O sea, voy a perder muchos conflictos, pero aunque lo fuese, aunque ganase, siempre hay uno más fuerte igual. Pero no podemos vivir de esa manera. Entonces acordamos un sistema de regla y respuesta frente al conflicto ante las reglas, ante el no respetar esas reglas. Y parte de las respuestas que acordamos a los conflictos más graves tienen esta consecuencia. El punto es que además de producir un daño, cuando llega la pena privativa de la libertad, podríamos hacer algo más que hacerle daño quitándole la libertad a alguien. Ese algo más es un imperativo en las políticas públicas desde la reforma constitucional, es lo que las leyes y las facultades llaman resocialización. Pero ese algo más es una oportunidad que no estamos llevando adelante. Pero sí, hacemos daño. Hay que aceptar que la cárcel hace daño, es un daño tolerado, es un daño legal, con límites, con controles, pero es un daño a quienes produjeron un delito y son encontrados culpables por eso. Vos decís, podríamos hacer algo más. ¿Podríamos hacer otra cosa que no sea la cárcel? Bueno, yo analizo el sistema penitenciario y mi tarea es hacer algo más, mientras el sistema penitenciario esté. Hace unos años yo pensaba que no iba a existir ChatGPT, qué sé yo, o que los robots iban a ser de las películas siempre, o que hablar con un coso en la mano era imposible, era la gente 86 que sacaba un zapato, ¿me entendés? Y que iba a ser siempre un chiste. Y que, sí, no sé, ojalá el mundo encuentre respuestas menos violentas. También a veces los cambios son para peor, entonces no sé si se puede cambiar. Tampoco sé qué cambios quiero, mejor dicho, tampoco sé si quiero cualquier cambio. Entonces, no sé, el mundo está muy loco últimamente como para pedirle cambios ahora, a ver si cambian, ¿viste? Con estos líderes. Prefiero esperar para cambiar y hacer lo que las leyes dicen ya sería un montón. Si las leyes dicen que lo que estamos haciendo está mal y ponen paradigmas mejores, ponen estándares mejores, ponen controles mejores, ponen otros límites, ponen otras metas, ponen otras herramientas. Nosotros tenemos un problema con la anomia de la burocracia, porque somos muy duros para castigar el delito de los comunes, pero somos muy flexibles para castigar las falencias de quienes tenemos que generar políticas públicas que eviten ese resultado. Entonces, en la cárcel, el éxito
es individual. O sea, el salir y no volver a delinquir es fruto del esfuerzo individual. El fracaso es una decisión de políticas públicas. ¿Por qué? Porque si sabes que estás haciendo todo mal y lo seguís haciendo, no te estás equivocando, lo decidiste. Y si la cárcel hace lo que hace, además de quitar la libertad, deja a los trabajadores sin derechos, los humilla, los maltrata, reproduce las conductas que sanciona, todos nos volvemos violentos con las personas que están ahí, condicionamos falsas identidades, producimos los mismos delitos que se producen en el afuera y sacamos peor a las personas que lo que las encontramos. El por qué es la pregunta más sencilla para responder. ¿Para qué? Es lo difícil de que puedan responder los que lo siguen haciendo. Por eso yo no puedo parar. Hay que hacer algo distinto. Vamos a hacer algo distinto. Bien, me gusta ese entusiasmo. Soy un militante, no es que soy entusiasmo. No puedo parar, que no es lo mismo que ser entusiasmado. O sea, No, pero... es llama, es fuego. No. Obviamente, si uno tira la toalla y se resigna, también no es como... tira. Lo dejamos librado. Tengo como... amigos. ¿Tenés hijos? No. Bueno, yo en primer lugar tengo amigos con los que milito hace 40 años y digo las mismas cosas parecidas. Y además tengo 2 hijos. Y me gusta seguir viendo a mis amigos con el mismo orgullo que los veo. Y me gusta seguir viendo a mis hijos y encontrarme en esa mirada de amor, ¿no? Y de respeto y de orgullo, con todos. Y tengo 54. No quiero cambiar. Quiero seguir viendo a mis amigos igual y a mis hijos igual. Entonces, y me parece que todos los que nos pasan estas cosas queremos seguir teniendo los mismos amigos. Para eso no podés traicionar. Y cuando te dedicas a esto, tenés que seguir. Para mí hay que seguir. Hay que seguir. Hay que intentarlo. ¿No? Y además que lo podemos hacer, porque hemos hecho muchas cosas buenas en estos años de democracia. Nuestro país tiene avances, tiene acuerdos robustos, tiene logros. No todo es pelea, no todo es grieta, no todo es fracaso. Yo confío mucho en nosotros, la verdad, como sociedad, como colectivo. Confío mucho en mis amigos de toda la vida, en los que conozco y en los que no conozco, en los que vienen recorriendo el mismo camino aunque no nos hayamos visto todavía. Y me parece que en este caso, en la ciudad, entre todos y todas vamos a hacer un mejor sistema penitenciario. No el ideal, porque no existe, pero sí me parece que vamos a hacer un mejor sistema penitenciario. Estamos conversando con Leandro Alperín, especialista en políticas penitenciarias y en seguridad. Vamos a un breve tema musical y enseguida continuamos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, @derechoafondoRUBA, en TikTok, Derecho a Fondo, y también estamos en X, Facebook, YouTube y Spotify. Nos encuentran como Derecho a Fondo Radio UBA. Continuamos conversando con Leandro Alperín. Es docente universitario, especialista en políticas penitenciarias y seguridad. Leandro, te quiero preguntar, estuvimos hablando de delitos, de cárceles, de políticas públicas. ¿Cuál es el origen de la cárcel y qué es lo que se pretende con la cárcel? Digamos, cuando se creó la cárcel, en el momento que haya sido, ¿qué se buscaba? Que la gente espere hasta que le apliquen la sanción. Era el lugar donde vos aguardabas a que te sancionen de verdad. La guillotina, que te corten la mano, que te corten la cabeza, que te maten, que te destierren, hasta el juicio. Esperabas el juicio. Con el tiempo, con la humanización de la pena, mira vos, ¿no? Apareció la cárcel y la sanción, en vez de empezar a hacer sobre los cuerpos, empezó a hacer sobre los tiempos. También fueron épocas de la Revolución Industrial, donde el valor tiempo empezó a tener valor económico, ¿no? Donde el tiempo empezó a tener valor económico y castigarte con tus tiempos era también esmerilar tus posibilidades de tener ingresos. La época de la Revolución Industrial, todo ese momento histórico. Y esa respuesta sobre la libertad, sobre el tiempo, fue la que se instaló hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan nuevos acuerdos y
y nuevos límites fundamentalmente a las posibilidades que los estados tienen de castigar. Y este concepto universal que conversábamos al principio, el de derechos humanos, empieza a intervenir. Entonces el castigo sí, pero con límites, empieza a aparecer, y el encierro empieza a tener límites también. Además de castigar, bueno, vos podés castigar, debés castigar, pero no podés castigar de esta forma, no podés torturar, no podés matar, no podés violar, etcétera. Solo podés quitarle la libertad a alguien. Y después viene la segunda oleada, que es la de la resocialización, que le da una nueva misión a la cárcel. Ya no es un lugar en donde vos vas a cumplir la pena y la única pena es que pierdas la libertad, sino que también el Estado ahora tiene la responsabilidad de que cuando salgas de la cárcel no vuelvas a cometer delitos. Bueno, esa es la segunda etapa, pero sin transformar la prisión que viene de la anterior etapa, ¿no? En los mismos edificios, con las mismas condiciones, con las mismas reglas, con el mismo personal, con los mismos estímulos o falta de ellos, tenés un resultado nuevo para llevar adelante. Ahí es donde la cárcel empieza a colapsar, porque la política criminal de los estados modernos, por lo menos en países como el nuestro, viene incrementando el universo de acciones que la cárcel atiende y no viene mejorando las herramientas para que la cárcel intervenga, las conserva. Entonces, el seguir siendo igual en un mundo que va cambiando y que para cada vez más gente, más diversa, que ingresa en el mundo del delito por motivos cada vez más diferentes, vos sigas aplicando la misma respuesta como respuesta única, bueno, el resultado es el que es. Entonces, sin perjuicio de dónde viene, que viene de ahí, ¿no? Hoy tenemos lo que tenemos y es lo que hay. Es decir, en la cárcel conviven, por ejemplo, el que tiene el que fue condenado o no condenado en prisión preventiva, que después podríamos hablar de eso también, tenencia de drogas, con alguien que cometió una violación, conviven bajo el mismo penal. Sí. ¿Y qué se puede esperar de eso? ¿Y qué esperamos de eso? Lo que hay. Ya sabemos qué esperamos. El tema es qué podemos hacer para cambiarlo. Porque la cárcel tiene diagnóstico por todos lados. Todos ya sabemos qué es lo que pasa con la cárcel. Todos sabemos la respuesta a tu pregunta. Todos sabemos quién más, quién menos vieron tumberos, ¿viste? No es igual, pero es parecido, digamos, en cuanto al efecto y en cuanto a lo que hay. El tema es, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Podemos tener criterios de clasificación diferentes, democráticos? ¿Podemos tener espacios de alojamiento que estimulen con cosas positivas? ¿Podemos tener educación no como un acto de rebeldía, sino como un derecho y además como una herramienta que mejora esas oportunidades? ¿La seguridad puede ser regla y no un privilegio en esos espacios? Que no te golpeen. Puede ser lo que te pase. ¿Por qué te tienen que pegar cuando llegás? O sea, hay cosas de la cárcel que podemos cambiar, ¿no? No necesariamente nuestras cárceles tienen que ser como son. No es lo que pasa en todos lados. A veces vivir en nuestro país es muy raro, ¿viste? Porque acá pasan cosas a las que estamos acostumbrados que salís al mundo y no son iguales, no pasan. No en todos lados hacemos lo mismo los seres humanos. Y con la cárcel no hacemos lo mismo en todos lados. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Lo que no debiera sorprendernos en el siglo XXI y en el siglo de las comunicaciones, que estamos a un clic de saber qué es lo que pasa. En donde lo hacen diferente, el resultado es mejor. Entonces no es que tenemos que crear, tenemos que aprender, tenemos que evolucionar. ¿Estamos preparados? Sí, recontra. Si no precisamos más nada que decidir cambiar lo que hacemos. Y lo que hacemos nos lastima colectivamente, porque es una porquería que alguien salga de la cárcel y te quiera matar, o que robe, viste, que le dé lo mismo tu vida que la otra. Si lo tuviste 6 años ahí, loco, dale, ponete media pila. Si lo vas a tener 6 años ahí, intentá que salga mejor. ¿Por qué intentás que salga peor? ¿Por qué le pones tanta voluntad a que la persona salga peor? No hay obligación de ponerle tanta mala onda al tema. No te pido que te esfuerces para que salga bárbaro. Lo único que te pido es que si entra chorro no me lo saques violador. Parece complicado, pero no lo es. El mundo lo resolvió. Entonces, ni siquiera tenemos que ponernos a ser creativos.
¿Viste? Tenemos que ver modelos comparados, pedir ayuda. Hay gente que sabe más que nosotros. Y tenemos que ser más humildes. Eso, tenemos que ser más humildes. O sea, vos decís que el sistema que tenemos actual no funciona, pero hay en otros países... Funciona bárbaro. Funciona bárbaro. Y si quieren hacer esto, te lo dije, vos me dijiste fracasa esto, no, sí, ya sabés. ¿Cómo no funciona? Sí que le funciona. Hay algunos a los que le funciona. ¿A quién? Y a los que lo hacen. ¿Cuál es el interés último que No tienen sé. con el sistema carcelario actual, con No la sé. violencia y con todas las características que vos describías? No lo entiendo. Pero no te creo que crees que no funciona. Bueno, me puedes decir que no funciona. Si vos haces lo mismo, funciona bien. A ver, estoy tratando de hacer... A mí no me gusta el resultado. Claro, ahí está, porque Pero uno... no es que no funciona. Uno hace un repaso de lo que venías relatando, decías, la cárcel como... Milei, Sí. ¿hace lo que prometió? Sí. ¿Me gusta? No. Pero está haciendo lo que prometió. Entonces, con el sistema penitenciario, están haciendo lo que prometieron. Nadie prometió cambiar nada. Si todos prometen hacer algo peor, inclusive. Yo escucho lo que dicen sobre lo que quieren hacer en la cárcel. Yo no te digo de eso. Yo te digo otra cosa que quiero hacer. Vamos a ver cómo me sale. Pero lo que está pasando hoy es lo que quieren hacer. Ok. Te veo sorprendido. Te pondría No, el teléfono así estoy para allá. estoy escuchando. No, como que me mira como que ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué es lo que te parece raro? Decime. No es que me parece raro. Es que, a ver, estamos ante un sistema que, según como lo venías relatando, la cárcel, digamos, es un daño o la manera que encuentra la sociedad para regular cierto tipo de conflictos, que dijimos que son los que están estipulados en el Código Penal, que en definitiva es lo que define la sociedad a través de sus representantes, y quien hace un daño tiene un castigo que es la cárcel, que naturalmente, o no naturalmente, pero digo, en términos estadísticos, quien sale de ahí no está resociabilizado, o por lo menos no en su gran mayoría, y vuelve a cometer delitos iguales o peores por los que fue castigado. ¿No sabías algo de eso? Sí. Bien. Ahora, en términos de utilidad, digo, la sociedad no sale beneficiada, porque es decir, apartamos por un rato a quien no nos gusta, a quien creemos o tiene una condena y por la cual lo castigamos, y después vuelve a la misma sociedad en condiciones iguales o peores, en muchos casos, de las que ingresó. Sí. Entonces digo, en términos de utilidad, ¿qué ganamos socialmente creando las cárceles y apartando a quien no nos gusta? Bueno, yo te pondría a decir, ¿qué ganamos dejando de invertir en la universidad pública, bajando el presupuesto? No, yo creo que la solución es más educación. De hecho, no lo dijiste en esta oportunidad, pero sé que es bastante alto el índice de quienes estudian en las facultades. Sí. La incidencia es baja, es muy baja. Salgamos de la universidad. ¿Qué ganamos asfixiando al Garrahan? A veces no se gana nada con las políticas públicas. A veces perdemos y los gobiernos deciden hacerlo. O a lo mejor sí y nosotros estamos equivocados, que ese es un punto que también hay que aceptar. Yo puedo no tener razón, lo que pasa es que tengo mis convicciones. Entonces, me podés convencer que la educación en la cárcel no sirve, pero estoy muy convencido que sí sirve. Y aparte está respaldado con resultados, digamos. Bueno, otros pueden tener otros. Charlémoslo en una mesa, eso es lo que quiero hacer. Que conversemos, que nos sentemos a dialogar sobre qué sistema penitenciario queremos y por qué. Ese es el desafío que tenemos por delante en la ciudad. El diagnóstico ya está. O sea, ¿cuántos diagnósticos más vamos a tener sobre la cárcel, de lo que pasa? Es decidir qué queremos hacer. Bueno, formo parte de un equipo que tiene una propuesta para hacer algo menos dañino para la sociedad y mejor para los que quieran tener una oportunidad de vivir en paz. Bien, y en ese sentido, ¿qué están planeando? Una ley. A partir del próximo 24 de junio, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires empieza a debatir en un plenario
de comisiones los distintos proyectos que hay sobre las distintas áreas que involucran el sistema penitenciario. Ley de ejecución de la pena, creación del Instituto Penitenciario de Reinserción Social y el rol de la seguridad en esos contextos. Hay varios proyectos presentados, casi todos los bloques tienen algunos, las miradas tienen muchos denominadores en común, tenemos una oportunidad. La ciudad ya tuvo un acuerdo robusto con la Ley de Seguridad Pública que creó a la nueva policía de la ciudad, pero que también creó un sistema de seguridad que no es perfecto, pero es bastante mejor que otros en nuestro país, y tenemos el desafío de alcanzar el PINE y mejorarlo con el sistema de ejecución de la pena. Eso empieza el 24, hacia allá voy, ahí le tengo todo. ¿Y qué se puede cambiar hoy, digamos, sin hacer una inversión gigantesca en presupuesto? ¿Qué políticas públicas se podrían llevar a cabo hoy que mejoren ¿Y sabés el lo sistema? que pasa? Que no hay muchas oportunidades de una megalópolis que cree un sistema penitenciario desde cero. En general lo que sucede son reformas sobre lo que hay. Entonces las reformas, si bien tienen una base mucho más sólida, de la cual empezás, también son mucho más lentas en relación hacia dónde querés ir, porque no podés hacer de repente un cambio brusco porque se te va todo, ¿viste? Con esto, el no tener nada desde dónde empezás, salvo que haya un convenio, que bueno, está por verse, pero el diseño normativo va a ser nuevo, es innovador, tenemos la oportunidad de crear. Y eso te genera mucha incertidumbre también, porque el no tener paredes, el no tener límites, el poder crear, bueno, es un riesgo. Hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar un sano equilibrio entre las experiencias que hay, que no son malas, y las mejoras que podemos hacer aprendiendo también de lo que hicieron otros, y nuestra propia idiosincrasia que tiene nuestras particularidades. Entonces, la ciudad enfrenta una oportunidad única, que es esta, es la de ser una megalópolis que en el siglo XXI, con el nivel de avance tecnológico que hay, cree, diseñe y implemente un sistema de ejecución de la pena hoy, ¿no? Y veremos. Pato Gallareta. Hoy en día, ¿Me tenés fe o no? yo te tengo mucha fe. ¿Sí? Estoy contento que lleves a cabo esa tamaña responsabilidad, porque aparte sé que venís trabajando hace mucho este tema y que uno puede agarrar cualquier entrevista tuya de hace 10 años y no decías cosas muy distintas de las que... No aprendo más. No, bueno, tiene que ver con lo que decías recién, que tenés convicciones y me parece bien. Uno va adelante, las convicciones es lo que empuja para adelante, después uno irá y corrige sobre la marcha, pero uno se equivoca el que hace y creo que hay todo por mejorar, y en ese ejercicio entiendo que es una responsabilidad muy grande. Sí. Sobre todo si uno parte de la base de un diagnóstico de algo que no funciona. Que funciona. O que funciona perfectamente, digamos, depende de la óptica desde cual uno la analice. Sí. ¿Actualmente hay gente detenida en las comisarías? 2.500. 2.500 en las Y- comisarías de la ciudad. Y no debería haber ninguno. Ok, ¿por qué no debería haber ninguno? Porque así lo establece... Porque los presos tendrían que estar en las cárceles, pero la Nación desde 2020 se niega a recibirlos, salvo actualmente en cuotas de 80 por semana. Y entonces eso generó que la ciudad tenga que alojarlos en espacios transitorios que no están pensados para eso, no porque quiera, no porque deba, no quiere ni debe, sino porque no le queda otra, porque no los podemos dejar en libertad, porque los jueces dicen que tienen que ir al establecimiento penitenciario y que hasta tanto la policía los tenga. Bueno, en las cárceles federales los presos están muy cómodos, muy cómodos no, pero están mejor que en las comisarías no hay lugar, la situación tiene condiciones que son inaceptables, lamentablemente, y bueno, los jueces no obligan al servicio penitenciario a abrir las cárceles, no para que salgan los presos, sino para que entran. Es un país tan raro que el servicio penitenciario dice que no quiere que los presos no entren y los jueces dicen, bueno, está bien, esperamos. O sea, hay una sobrepoblación carcelaria, por lo que me estás diciendo. No, en el sistema penitenciario federal no hay sobrepoblación. No hay sobrepoblación, o sea, es un No. problema que tiene la ciudad hoy en día, digamos. Es un problema que le causan a la ciudad. A propósito. Es una cuestión política. Sí.
hay 3.000 policías que los prepararon con impuestos de todos nosotros para prevenir el delito y que están custodiando detenidos porque la nación no quiere que las cárceles que financiamos con nuestros impuestos alojen a los presos que tendrían que estar ahí. ¿Tendría que haber más cárceles para vos, Leandro? Si hay más presos, sí. Y hay más presos. Por lo tanto, sí, tendría que haber un cupo para un preso. Y no en todas las provincias. Igual están construyendo más cárceles, ¿eh? La mayoría de las provincias está construyendo, como que se está perdiendo eso de la construcción de cárceles. Estamos encontrando también un equilibrio. Hay mucha hipocresía también, hay mucho falso progre y falso facho. ¿Viste? Está el que dice que va a hacerle en la cárcel que las injusticias de la sociedad que genera lo que los pobres vayan a la cárcel y que en la cárcel los amontona y no hicieron nada en 20 años. Y está el otro que te dice, yo voy a hacer como Bukele y construye una cárcel y los presos están mucho más dignos que en esa tumba de 50 en un lugar para 10. Por último, Leandro, para cerrar, ¿le aconsejás a alguien que nunca visitó una cárcel que vaya o no? Si son mis hijos, no. Que se dediquen a otra cosa. La pasás mal a veces. No. Hay momentos buenos y hay momentos que son una porquería. Y no me gustaría que nadie pase los momentos de porquería. No. Yo vi cosas, pasé cosas, no. Ni como para tener un baño de realidad y tener un poco Si más... es tu trabajo, tenés que ir. Si sos juez, tenés que ir. Si vas a estudiar esto, tenés que ir. Pero ir para conocer, para ver lo que es, no, es un lugar muy triste, no está bueno. Es una respuesta, yo acepto que es la respuesta que hay frente a determinados conflictos con determinadas personas. Pero no está bueno ver sufrir a la gente ni aunque lo hagamos, ni aunque sepamos que lo estamos haciendo. No está bueno ver sufrir a la gente, nunca. Estuvimos conversando con Leandro Alperín, abogado, especialista en políticas penitenciarias y seguridad, docente universitario. Leandro, te agradezco muchísimo. Gracias, espero que te haya gustado, que hayas estado. ¿Ustedes la pasaron bien ahí atrás? ¿Cómo la pasaste vos? ¿Bien? ¿Vos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vos? Excelentemente bien. Nos quedaron un montón de temas por conversar y eso siempre es una buena señal. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las 20 horas, como siempre. Le mandamos un beso grande a Julieta Tobal, que el próximo programa ya la vamos a tener con nosotros. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatos, a Isabel Gestoso, en la operación al gran Jorgito Gómez, en la coordinación general a Clara Sirven. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram @derechoafondoRUA, en TikTok @derechoafondo. Y nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Facebook y en X como Derecho a Fondo Radio UBA. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Nos vemos el miércoles que viene para disfrutar de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.